Les damos la bienvenida a Mayo en Movimiento. Somos el primer programa radial del Movimiento Mayo, una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista. La protagonizamos trabajadores y trabajadoras de distintas procedencias. Esperamos seguir construyendo este programa colectivamente sobre los temas que nos convocan a pensar y a actuar. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de Mayo en Movimiento. Estamos comenzando en el día de hoy nuestro programa número 83 con la presencia de Sergio Quiroga, Ana María Fiendela, quien les habla, Eugenio Yáñez, y hoy sin la presencia de nuestra consejera escolar Alicia Quevedo, que está precisamente en un congreso de consejeros y consejeras y consejeres escolares en Mar del Plata del Movimiento Mayo. Así que bueno, le mandamos un gran saludo a Alicia. Y vamos a arrancar el programa del día de hoy. Los saludo primero. ¿Cómo estás, Ana María? ¿Cómo estás, Muy Sergio? bien, por suerte. Bueno, si les parece, tenemos algunos temas para tratar el día de hoy. Nos parecía interesante poder comenzar con el aniversario número 138 de la Ley 1420. Para los que no saben, la Ley 1420 es la que estableció la educación primaria, gratuita y obligatoria para todos los niños y niñas de 6 a 14 años en nuestro país. Es una ley de 1884, o sea, es una ley que tiene que ver con la presidencia de Julio Argentino Roca, la primera presidencia de Roca, y que a nosotros nos interpela particularmente porque, como comentábamos recién fuera del aire con Ana, es la piedra fundacional de nuestro sistema educativo y como docentes todos la hemos estudiado en algún momento y la hemos aprendido porque precisamente sienta las bases de lo que después resultó siendo un sistema educativo que muy tempranamente se convierte en ejemplar para el resto de la región. Argentina logra estándares muy altos, tanto en una serie de conocimientos como particularmente lo que tiene que ver con la alfabetización de su población, cuando otros países de la región alcanzaron, digamos, esos niveles mucho después en el tiempo, particularmente si nos queremos comparar con el otro gran país de Sudamérica, que es Brasil. Brasil, con un grueso de su población rural, con todo, bueno, es un territorio mucho más grande, ¿no?, el de Brasil que el nuestro, convivió con niveles de analfabetismo muy altos hasta entrado el siglo XX, y en función del cual después Paulo Freire va a establecer esos métodos de educación popular precisamente para atender esa problemática. Nos parece interesante. Bueno, ahora la contextualizamos un poco y les doy la palabra también a Ana María y a Sergio para que puedan comentar un poco el tema, pero partiendo, digamos, de la base que en ese último tramo del siglo XIX, donde se instituye la Ley 1420, que establece, repito, la educación pública, gratuita, obligatoria y laica, es un elemento muy importante, ¿no? Quitar ahí el contenido religioso de la educación pública, y que eso se va a conservar en el tiempo y que de alguna manera le va a dar una impronta muy particular a nuestro sistema educativo, que termina siendo un sistema educativo para las masas, popular, donde el pueblo, donde esos sectores inmigrantes que habían estado llegando desde unas décadas antes, cuando se empieza a promover la inmigración, sobre todo de la mano de las ideas sarmientinas, la inmigración sobre todo de europeos, italianos, españoles y de otros países de Europa. Esta ley permite que todos los habitantes que van llegando a nuestro país, que tienen hijos aquí o que vienen con hijos pequeños de afuera, pasen por la escuela pública, precisamente porque también es una manera de instituir un proceso de homogenización, ¿no? Todos venían con costumbres distintas, con culturas distintas, con lenguas distintas, y este sistema de educación pública y obligatorio precisamente
es lo que permite, y pongámosle comillas a esto por favor, un proceso de normalización, ¿no? Que todos los que van pasando por la escuela empiezan a incorporar hábitos comunes, formas de ser comunes, formas de comportarse comunes y, fundamental, una lengua en común, símbolos en común. Se empiezan a enseñar todo tipo de símbolos patrios, la historia, se estudia esa famosa historia mitrista, la historia de Bartolomé Mitre, donde se empieza a hablar de la gesta sanmartiniana, del rol de Belgrano, creador de la bandera, un largo etcétera. Pero bueno, genera una impronta. Esto tiene que ver, y ahora por ahí Sergio vos lo podés desarrollar un poco más, con el desarrollo de lo que llamamos el Estado-Nación, ¿no? El Estado como el gran gestor de la política nacional, y en el caso de nuestro país, y esto es singular, lo político y el crecimiento del Estado se da con anterioridad a tener una nación y tener una sociedad con rasgos comunes. Por eso el Estado y por eso la escuela pública adoptan un rol fundamental, porque hay que construir una sociedad, hay que construir una nación para el desierto argentino, decía Sarmiento, hay un texto de Sarmiento, una nación para el desierto argentino. Bueno, hay que construir una nación ahí donde hay desierto, precisamente porque lo que se hizo fue arrasar con toda una población que ya habitaba ese territorio. Pero no hablo más, te cedo la palabra a Sergio para que puedas también meterte en el tema y desarrollarlo. Bueno, un par de cosas. Primero decir que nuestro país es el segundo de Sudamérica en tener una ley de educación, que el primero es Uruguay, y que muy lejos atrás vienen los otros países. Brasil, entre otros, recién en 1930 y algo, en 1934, tiene su ley de educación. Perú en 1941, en 1876 Uruguay, como decíamos recién, y que cambia de alguna forma el paradigma de lo educativo hasta ese momento. Ya existían escuelas, esas escuelas tenían, si se quieren, eran religiosas. La ley 1420, de una mirada plural, lo que hace no es prohibir la religión, ¿sí? Sino que dice, bueno, se puede dar, pero se puede dar después de horario. Están las clases comunes y después de hora se puede dar religión, se puede continuar con la religión. Y también ordena en esos términos, porque dice que solamente los ministros de una religión pueden impartir educación. Con lo cual también, ordena un poco. Y al respecto te quería agregar que no es obligatorio, que va el que realmente siente que le va a servir, ¿no? Claro. Y bueno, eso marca un poco el carácter de pluralidad con el que nace esta ley. Ahora, hay algunas particularidades. Hacia fines de ese siglo XIX, después de 1850, 1870, 1880, hay como grandes hitos de la conformación de nuestro Estado Nacional. Sin hacer un juicio de valor, obviamente ninguno de nosotros va a estar a favor de que se haya derramado la sangre de los habitantes de nuestro territorio, como los aborígenes, los que habitaban y que fueron exterminados en gran parte en ese genocidio que fue el corrimiento de las fronteras en la campaña del desierto que llevó adelante Julio Argentino Roca. Ahora, la particularidad es que en el gobierno de Julio Argentino Roca se escribe la ley 1420. O sea, ese hecho civilizatorio está de alguna manera engarzado, tiene esa coherencia de, bueno, vamos por esto, pero también vamos por esto. En ese momento también aparece en esta conformación del Estado Nacional la necesidad de conformar nuestros límites en relación a Chile, por ejemplo. Entonces es el perito Moreno el que lleva adelante ese trabajo, que establece un sistema de divisiones de agua por las altas cumbres o divisiones de aguas, que finaliza hacia fines de 1800 y algo, ¿sí? Casi principios del siglo XX, y que el Estado le paga con tierras al perito Moreno por su labor, y que el perito Moreno cede esas tierras en lo que ahora es Puerto Blés, Lago Nahuel Huapi, para que ahí se funde un parque nacional, que ya había habido alguna experiencia anterior con Carlos Tais, que quiera formar el primer parque nacional
en Iguazú, donde están las cataratas del Iguazú, pero que también los parques nacionales forman parte de ese hecho civilizatorio de donde no había nada, poner una porción del Estado con todo lo que eso significa, una ley, un territorio, la civilización. Son hechos particulares. Ahora, si se quiere, entrando ya en algún juicio de valor, cómo en ese momento se pensaba en la construcción de un Estado que gira alrededor del hecho educativo, que gira alrededor de la formación de las masas, que las masas, a partir de tener una educación común, obligatoria, empiecen a pensar en lo común de un país. Obviamente, lo obligatorio de la educación primaria llevó 100 años que se pueda instalar, no fue un día para otro. Fueron 100 años de trabajo para que lo obligatorio no estuviera en duda. Ninguna familia duda hoy si mandar a su hijo a la escuela primaria o no. Eso ya no está en duda, pero llevó esa frialdad de 100 años para lograr eso. ¿Sí, Ana? Sí, lo que vos decías me hace sentir y reflexionar que más allá de las circunstancias que hayan dado origen a esto, que ustedes comentan muy bien, es el hecho de que se puso en relevancia y se dio relevancia, pero grandiosa, porque realmente hacer algo en una escuela, una ley, quiere decir que ellos pensaban que la educación era poderosa, que a través de la educación obligatoria y demás se podía enraizar un Estado-nación, ¿no? Me parece que me lleva a pensar que tenemos que seguir luchando para que eso pueda volver a enraizarse y entender que más allá de las cuestiones que giren en torno a las situaciones del país, entender y que entendamos todos que la educación tiene un gran poder de formar una nación, restaurar una nación, ¿no? Y hacernos una sociedad con más poder. Yo coincido, Ana, mete un bocadito. Yo coincido con eso que vos estás diciendo. Creo que efectivamente ese gobierno de Roca, en particular, por ponerle un nombre, pero que si uno los piensa en términos sociales, los que están ejerciendo el poder son los que han sido denominados por la historiografía, sobre todo por los que estamos de este lado, como la oligarquía, porque son precisamente los sectores sociales más altos los que están ejerciendo el poder, los que controlan el Estado, los que gobiernan. Recordemos que hay elecciones que son sesgadas, fraudulentas, que la oligarquía gana el poder. El que gobierna en ese momento se llama Partido Autonomista Nacional, que es una alianza de dos sectores distintos, los dos igualmente conservadores, el Partido Autonomista y el Partido Nacionalista, pero que así todo, a pesar de ese conservadurismo, la ley es una ley de recontra avanzada. La ley 1420 es una ley de avanzada para el tiempo, precisamente porque, bueno, a ese sector político y social se lo denomina conservadores, pero también liberales. Son liberal-conservadores. En muchos aspectos son liberales, entre otros en lo económico, por ejemplo, ¿no? El modelo exportador es un modelo económicamente liberal, que no establece restricciones de ningún tipo para, en este caso, el comercio exterior, para la importación de productos manufacturados, ni para la exportación de materias primas, carnes, lanas, cueros y granos, que era lo que la Argentina exportaba en ese momento. Ahora, este sector liberal y conservador logra establecer una ley de educación que, como vos decías recién, Ana, la pone, y como decía recién Sergio también, la pone como en el centro del desarrollo civilizatorio. En cada pueblo va a haber una escuela. Hace un ratito lo hablábamos fuera del aire, es impresionante, todos los pueblos
sarmientinos de esa época. Uno recorre la provincia de Buenos Aires, ¿no? Se recorre pueblitos, cualquier pueblito donde uno se meta, más o menos tiene el mismo diagrama, la misma cuadrícula, la misma estructura. Va a la plaza del pueblo y lo primero que ves es una escuela hermosa, además, no es una escuela, es una escuela hermosa donde está, también lo decíamos recién, donde está el Estado. O sea, ahí no es que en esa escuela está representando el Estado, está representando un proyecto político que funda el Estado en la educación del pueblo. Digo también para matizar las tensiones y las valoraciones que hacemos también. Yo no quiero tampoco con esto justificar ni reivindicar nada, pero a veces no es tan lineal, ¿no? No son tan lineales los procesos ni las historias, sobre todo considerando que a través de esta política pública que se basa en la educación del pueblo, que es una máxima de Sarmiento. Sarmiento en este sentido es un tipo que cree en la educación del pueblo, que renegó y no aceptó, y esto también hay que decirlo, ni la educación del gaucho ni la educación del indio. Sarmiento dijo, con estos tipos no podemos construir una patria, necesitamos inmigrantes. Bueno, ley de promoción de la inmigración, aluvión de inmigrantes. Pero sí cree en la educación del pueblo. Hay que educar al soberano, ¿no? Decía Sarmiento. Y a través de esta política pública, la oligarquía, ese estado oligárquico que hemos estudiado a través de sectores muy de élite, que tienen instituciones muy precisas, que son también de esa época, la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, Carlos Pellegrini, tipos que iban de galera y bastón y levita a la Sociedad Rural o al hipódromo, y uno ve las fotos y se hacían traer la vajilla de Europa y mandaban a las hijas y a los hijos a estudiar francés, y viajaban a Europa 1 o 2 veces al año porque no les gustaba el invierno argentino y querían vivir siempre en verano, con costumbres refinadas, alejadas totalmente de lo popular en algún sentido, que no es el caso de Sarmiento. Sarmiento es un tipo que viene sí de un sector mucho más bajo, pero bueno, a través de estas políticas también van generando el germen de su propia, de la finalización de su ciclo político, porque el radicalismo en algún punto, que la Unión Cívica Radical, que será quien gane las elecciones en 1916 con Hipólito Yrigoyen a la cabeza, va a ser el resultante de lo que son los sectores medios, que son hijos de la escuela pública. Los sectores medios, las clases medias, son esos hijos de inmigrantes que se van a instruir en la escuela pública y que van a venir a reclamar una participación política que no les estaba permitida, precisamente porque era la oligarquía la que tenía ahí obturada esa participación. En fin. Aparece, la idea, en esto de la ley 1420, aparece la idea del Estado presente en aquellos lugares donde no había Estado. Y aparece presente desde un lugar de derechos. No aparece desde un lugar de te cobro el impuesto a la tierra, sino aparece desde el lugar de derechos, dándole derechos a esa población que estaba en formación, como un Estado nacional. ¿Cuánto de eso sucedió también, por ejemplo, en el 2001, cuando se desmorona todo el Estado Nacional, cuando entra en crisis el Estado Nacional? Es nuevamente la escuela la que instala la situación de derecho, es nuevamente la escuela la que se pone al hombro la conformación de un Estado-Nación que estaba absolutamente roto. Sí. Y también te recuerdo, no hasta el extremo de un Estado-Nación roto, en lo que acabamos de vivir hace 2 años, en plena pandemia. En plena pandemia, claro. ¿No? Sin extremos a lo del 2001, también ahí el Estado. La presencia del Estado nuevamente para poder sostener una situación de salud poblacional, y la escuela nuevamente, aportando su granito de arena, para que lo más sensible a esas familias siga sucediendo, que es el hecho educativo. Ahora, sin duda alguna, que la ley 1420 es fundacional del Estado-Nacional y aparece como muy fuerte como un hito educativo del Estado-Nación. Otra aparición que es significativa tiene que ver con la incorporación de las universidades públicas,
que lo crea el peronismo. La laicidad. La laicidad, digo. La gratuidad. No, la gratuidad de las escuelas. La eliminación de los aranceles. De los aranceles para las universidades, que aparece con el peronismo. Nuevamente, digo, en el fortalecimiento de los derechos hacia el pueblo, aparece la gratuidad de las universidades nacionales. Y el tercer hito que aparece fuertemente, digo, es la nueva construcción de la ley, ya la 26.206 del año 2006, en un gobierno peronista nuevamente, que establece las nuevas bases para la educación, entre otras la obligatoriedad de 14 años, digo, que empieza a ordenar un sistema educativo que estaba sumamente desordenado en cantidad de ofertas y no estudiaba lo mismo un pibe de la secundaria orientada en ciencias naturales de Salta que un pibe con una secundaria orientada en ciencias naturales de Buenos Aires. Estudiaban cosas distintas, había contenidos distintos. Es esa ley la que empieza de alguna manera a ordenar la oferta educativa y en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires tiene su correlato con la ley 13.688. Ahí aparece nuevamente muy fuerte el Estado de Derecho, la educación como derecho social, el Estado como garante de esa ley y el Estado como generador de políticas y condiciones materiales y simbólicas que permitan que el derecho a esa ley. Entonces, a la educación. Entonces son como tres hitos fundamentales. Obviamente, en este caso, en la aparición de la Ley Nacional de Educación, de la Ley Provincial de Educación, aparece otra ley que es fundamental, que tiene que ver con el presupuesto educativo. ¿Sí? En cómo se conforma el presupuesto educativo, y ahí aparece el piso del 6% en el Producto Bruto Interno, que tiene que ir a educación, ciencia y tecnología. Hoy, digo, nos queda corto ese 6%, sin olvidarnos, digo, que el macrismo lo bajó al 4 y pico %, digo, que no cumplió con esa ley. Aparece la ley de paritarias, que también de alguna manera conlleva la posibilidad de que los maestros puedan discutir su salario de igual a igual con la patronal, que en este caso es el Estado. Entonces la ley de financiamiento educativo, la ley de educación sexual integral, la ley de paritarias, son todas leyes que de alguna manera dan marco al sistema educativo y que, digo, hoy la complejidad del sistema educativo y la realidad en la que vivimos requiere de esa ley y requiere constantemente de que nosotros podamos salir a militar estas leyes para dar cumplimiento. Entonces, en definitiva, digo, y acá termino lo mío y te dejo, sí, Ana, sí, te dejo, Ana. Así como nace la escuela a partir de la ley, nace la escuela organizada, nace un sistema educativo a partir de la ley 1420, tiene su correlato con la gratuidad de las universidades nacionales de 1949, creo que es, tiene su correlato con la ley nacional, la ley provincial en el sistema, en la educación de la provincia de Buenos Aires. Digo, el Estado Nacional se conforma a partir de creer que la educación es esa piedra fundamental para tener un mejor Estado. Entonces, en síntesis, nunca vamos a tener una mejor sociedad si no construimos una mejor escuela. Y construir una mejor escuela es una obligación y la responsabilidad de todos los que somos parte de ese sistema educativo. Entre esos, los sindicatos docentes. Desde ese lugar, nuestro sindicato docente, SUTEBA, digo, que sabe de la importancia de esta ley, sabe de la importancia de construir una mejor escuela, aporta todos los días su granito de arena para el espacio de formación para los docentes, para el espacio de escucha de aquellos que tienen las situaciones que resolver dentro de la escuela. Aparece fuertemente a partir de tener consejeros y consejeras escolares en el marco de un movimiento político como el Movimiento Mayo, que aportan su mirada y aportan su enfoque para que lograr la igualdad en ese sistema educativo, para que el sistema educativo sea un sistema, digo, seguro para habitar, en términos de infraestructura, digo, pero por otra parte, nosotros los docentes fuimos actores principales, no solamente a través de CETERA, la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina, en la construcción de la Ley Nacional de Educación, así como a partir de la Ley Provincial de Educación, fuimos actores principales como el SUTEBA, donde aportamos nuestra formación, nuestra experiencia y todo lo que hubo que aportar para que esa ley existiera. Hoy defenderla, ponerla sobre la mesa, construir mejores escuelas, hacer que el espacio de formación de los docentes sea cada vez más grande y mejor, también es parte de nuestra responsabilidad. Y desde ese lugar vamos a seguir trabajando como sindicato para que esto siga sucediendo. Así que bienvenido que hoy sea el día en el que conmemoramos el cumpleaños de la ley 1420 y nos permitan estas reflexiones. Me parece fantástico todo lo que dijiste y también recordar que si la ley 1420
1420 no hubiese existido, tampoco hubiese existido de otra manera, tampoco hubiese existido todo lo que después vino y lo que actualmente está viniendo. Me parece que tener una formación, una conciencia clara histórica de lo que fue, puede ser o no puede ser discutible, un montón de cosas, sí, son discutibles. Y está bien que así sea, que sean discutibles para poder mejorar y llevar a tener leyes un poco mejores como las que tenemos actualmente. Pero tenemos que ser conscientes de la historia. Porque si somos solamente bueno esto y lo demás ya está, ya fue, es viejo, sí, pero lo viejo dio fruto en esto. Y esto que somos ahora y que estamos trabajando para mejorar, seguramente un par de años más, esperemos que no 100, un poco menos, sea fruto para que otros puedan hacer cosas mejores, ¿no? Y creo que esto es fundamental, tener conciencia histórica. Saber que esto sucedió con sus grises, sus matices, sus negros oscuros, que no nos gustan y que no se vuelvan a repetir. Eso es lo que quizás... Tomando esto que vos decís, Ana, yo una vez participé de un panel en el que estaba Alberto Silioni, nuestro actual ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, y ahí él planteaba esto que vos planteabas. Hay dos errores que uno puede cometer cuando es gestión, cuando conduce. El primer error es pensar que todo pasado fue mejor. Entonces, como todo pasado fue mejor, volvamos al pasado. Entonces no nos damos la posibilidad de seguir creciendo. Y otro error que uno puede, en el que uno puede caer fácilmente es pensar o creerse fundacionales. Entonces, como que creo fundacional, el Estado, en este caso la escuela, empieza cuando yo llego y escribo esta ley. Entonces me pierdo de tomar las mejores tradiciones de la antigua ley, de la anterior ley. Entonces hay que tomar lo mejor del pasado, hay que tomar las mejores tradiciones, y en eso el peronismo tiene una tradición de conducción política, como no lo tiene otro partido, como no tiene otra agrupación política. Nosotros como peronistas tomamos esa mejor tradición, que es conducir un sistema, en este caso el sistema educativo, y de ese lugar estamos trabajando. Pensemos para ponernos en el presente, que nunca hubo una inversión en infraestructura como lo hubo en estos últimos años a partir de la pandemia y en este gobierno de Axel Kicillof. Nunca hubo esta inversión en infraestructura. Las escuelas no se nos caen a pedazos. No estamos en el peor momento de la educación. Estamos en un momento de la educación en donde hay montones de cosas por reformular, por transitar, pero que hay una conducción firme de nuestro gobernador y de nuestro ministro nacional de Educación, Jimmy Persic, en que esto mejore y en que esto se transforme día a día, acompañando todos los vaivenes que tiene el mundo en relación a los cambios que tienen que ver con lo tecnológico, con la educación sexual integral, con los vínculos, cómo se construyen los vínculos dentro de una institución, y todo esto. Pero que no estamos en un mal momento educativo. La derecha se encargó de estigmatizar la educación estatal, la educación pública de gestión estatal, con los índices evaluatorios a los cuales nuestros países suscriben por otros tratados internacionales y que tiene que ver con las evaluaciones internacionales. Las PISA. Las pruebas PISA. Las pruebas PISA. Que nosotros no nos queda otra que tomarlas, porque ya nuestro país suscribió a tratados internacionales que no tienen que ver con lo educativo, sino que tienen que ver con lo económico, y que nos obliga de alguna manera a tener las pruebas PISA. Pero que no obstante eso, tenemos un montón de logros educativos que están puestos sobre la mesa, y basta con transitar una escuela para darse cuenta del trabajo que hay atrás. Y en eso los docentes fueron el actor principal, junto con las familias, obviamente, y con los pibes, fueron actores principales que se pusieron al hombro la escuela, aún en los peores momentos como los que nombrábamos antes. Y te voy a dar un ejemplo de lo que vos estás diciendo, que me acabo de acordar. Un profesor en Mar del Plata construyó un mini satélite y ahora está con sus alumnos, una cátedra, una cuestión de robótica. Es una escuela técnica. Una escuela técnica, y ahora está dando vueltas por el cielo. Sí. Y fueron tomados, y hay otros grupos de robótica que también son tomados como ejemplos en Estados Unidos, ya que venimos a traer, y que también están posicionados desde una escuela pública, ¿sí? Y otra cosa, y yo voy a abrir un poquito más el espectro, saliendo
un poquito de lo que es la educación, también se ha visto y se ha puesto en marcha otras obras de infraestructura, de caminos, de otras cuestiones que hacen a que aún en pandemia se hayan puesto estas obras en marcha, ¿no? Teniendo la cuestión económica un obstáculo, pero siempre con la idea de Axel de seguir adelante. Pongo un matiz al respecto. Coincido totalmente con lo que están diciendo. Me parece que en San Isidro estamos un poco atrás en lo que tiene que ver con infraestructura escolar. Yo, por ejemplo, trabajo en San Fernando. En San Fernando tenemos escuelas nuevas directamente, pintadas a nuevo, hechas a nueva, escuelas que se han tirado abajo y se han vuelto a hacer. No trabajo en Vicente López, así que no puedo comparar ahí, que es otro distrito, pero en San Isidro el consejo escolar, que es el que termina instrumentando, digamos, estas cuestiones de infraestructura, y es políticamente responde a la gestión del intendente Pose, lo sabemos todos. No estaría dando, digamos, respuestas al nivel de lo que nosotros vemos que concordaría con la inversión que la provincia de Buenos Aires está haciendo en educación y que los municipios reciben a través del fondo educativo, respecto del cual sabemos bien el posismo no rinde cuentas. Un detalle para aclarar, el fondo de financiamiento educativo que de alguna manera lo administra el Estado Nacional, llega a los municipios y es el municipio quien decide, a partir de una normativa que ya existe, el destino de esos recursos. Vale decir que esos recursos que llegan del Estado Nacional y que es mucha plata y que estamos hablando de unos cuantos millones de pesos, que ahora no tengo el dato concreto, pero que alguna vez lo analizamos, de cuántos millones de pesos llegan por escuela en términos de fondo de financiamiento educativo, no pasan por el Consejo Escolar. Que nosotros estamos trabajando a partir de nuestras consejeros, para que ese fondo de financiamiento educativo sea discutido en una mesa de cogestión que nos permita tomar decisiones a los que sabemos de educación. Porque no sabemos quién toma las decisiones en un municipio en términos de educativo y dónde va ese presupuesto. Pero que ese presupuesto tiene una normativa que es muy laxa, que tiene que ver con cultura. Entonces, si vos mañana querés traer un espectáculo cultural que vos considerás cultural, y hablar de la cultura es también ponerlo en el campo de lo político, porque lo cultural para un gobierno municipal como el nuestro puede ser hacer una feria gastronómica, cuando para nosotros un evento cultural puede ser la participación masiva de pibes a partir de los centros de estudiantes. Entonces, ¿dónde el gobierno municipal pone esos fondos? Es un tema de discusión que nosotros queremos ver entre los actores principales del acto educativo, que son las autoridades educativas, Consejo Escolar, Secretaría de Asuntos Docentes, Inspección, sindicatos, gremios, y ahí en esa mesa de discusión decir a dónde van esos fondos. Pero que esos fondos existen, y de hecho en San Fernando se ve que se toman mejores decisiones porque se construyen escuelas con ese fondo de financiamiento educativo y nosotros no somos capaces de construir un aula. Bueno, cerramos este primer bloque, bastante largo por cierto, hacemos un pequeño corte y volvemos con más. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, del viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta.
Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz, mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, qué llevo a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, qué llevo a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy el salvador pacífico en la guerra, me voy a morir luchando, estoy firme como un venezolano, soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos, de diferentes padres pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, qué llevo a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Mis cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos, memoria. Estamos de vuelta, segundo bloque de este Mayo en Movimiento número 83. Nos va a llegar después el mensaje de Alicia. ¿Qué nos va a decir? Estuvo muy largo el primer bloque, así que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a Alicia. Perdón que nos extendimos. Pero bueno, ya estamos con el bloque 2. Venimos hablando y abordando el tema, al igual que lo vienen haciendo muchos otros compañeros, de las tensiones al interior de la alianza del Frente de Todos, del Frente de Gobierno que lógicamente integramos. Bueno, y tal vez como parte de esas tensiones y de resultados que no han resultado satisfactorios. Bueno, el ministro Guzmán ya no es más tal, ha dejado su cargo al frente del Ministerio de Economía. Realmente no lo envidio al ministro, tuvo que lidiar con lo que tuvo que ver con la crisis del post-macrismo, una crisis de deuda muy grande, tuvo que lidiar con una pandemia, con una economía paralizada en un momento.
con algunos claros y algunos oscuros, bueno, termina yéndose del cargo ya en un momento en que la presión al interior, como decíamos recién, del propio frente de gobierno era muy grande. Tal vez se termina yendo con una relación más amistosa con los mercados que con el campo popular. De algún modo eso es una señal de alerta, está claro. Y bueno, nosotros lo vinimos diciendo desde nuestro propio espacio político, sobre todo con Hugo Yasky a la cabeza. Había cada vez una demanda más fuerte respecto a lo que tenía que ver con el precio de los alimentos, respecto a lo que tenía que ver con la distribución de la riqueza, respecto a lo que tenía que ver con el posicionamiento del gobierno en general y bueno, del Ministerio de Economía en particular, con los actores más poderosos. Recordamos siempre esa máxima de Néstor Kirchner, que hay que ser fuerte con los fuertes, no fuerte con los débiles, no duro con los débiles. Bueno, acá en este caso claramente no se estaba cumpliendo. Bueno, el ministro cumplió un ciclo y comienza un ciclo nuevo con Silvina Batakis al frente del ministerio. Silvina Batakis es sí una figura más reconocible en el campo popular, viene de trabajar actualmente en la gestión, pero quizás su paso más importante tiene que ver con haber ocupado el Ministerio de Economía en la época de la gobernación de Daniel Scioli, y allí sí estaba sindicada como una figura más identificada dentro de ese amplio espectro que era el gobierno de Scioli, también más identificada tal vez con el ala kirchnerista. Bueno, al respecto del que sí se pronunció fue Hugo Yasky. ¿Qué dijo Hugo respecto de la designación de Batakis? Lo sintetiza, su idea lo sintetiza en 3 tweets. El primero de ellos dice: la nueva ministra Batakis tiene una mirada política y económica que privilegia la producción y tiene un compromiso fuerte con la distribución de la riqueza y las demandas de los sectores populares. Eso nos identifica a nosotros como que venimos del sindicalismo, de la CTA, claramente la distribución de la riqueza Es una de nuestras banderas. Es una de nuestras banderas. Su designación, fruto del consenso entre el presidente y la vicepresidenta, ya provocó la reacción de los sectores de poder que agitan corridas cambiarias para generar turbulencias económicas y golpes especulativos desde el sector financiero. Acá hay una línea de continuidad con Hugo Yasky en el Congreso de la CTA, en donde estuvo presente Cristina, no sé si se acuerdan, en Avellaneda, y este tuit. Ahí en ese tuit claramente Hugo Yasky dijo que nosotros no íbamos a hacer la piedra de la discordia en la grieta, por decirlo de alguna manera, sino que íbamos a ser quienes puedan componer, quienes puedan unir posiciones. Y acá lo pone en un pie de igualdad. La decisión de Silvina Batakis es una decisión conjunta entre el presidente y la vicepresidenta. No hay diferenciación alguna, hay un común, una decisión común. Que también va en línea con lo que dijo Cristina: hay frente de todos para rato, el frente de todos no se rompe. Y por otra parte, y después, si te parece, Eugenio, vamos a tomar un audio de Victoria Tolosa Paz, que sintetiza muy bien esta relación de la actual ministra con los mercados, que está muy bueno para poder sintetizar esto. Y en el tercer tuit, Hugo Yasky dice: está claro que los grupos dominantes quieren un ministro fiel a la especulación financiera y al neoliberalismo, pero la nueva ministra tiene la piel dura y va a poner la intensidad que haga falta para enfrentar a quienes quieran mantener la desigualdad y concentrar la riqueza. Acá a veces cuando uno habla en términos políticos y cuando habla de los grupos dominantes, uno pareciera que no lo puede concretizar con lo que pasa en el día a día de la gente. Y poder de alguna manera oponerse a esos grupos dominantes, al mercado financiero especulativo. No estamos hablando de oponerse a los empresarios, no estamos hablando de oponerse a los comerciantes, estamos hablando de los grupos de poder concentrado que dominan el mercado y que le ponen valor a las cosas y que de alguna manera se llevan lo poco que tiene el trabajador en ganancia a partir de la ley de paritarias, a partir de lo que hablábamos antes. Entonces, para enfrentar a quienes quieren mantener la desigualdad y concentrar la riqueza. Entonces ahí está claramente cuál es el objetivo y cuál es la disputa, ¿sí? Nosotros vamos por la distribución de la riqueza, mientras que los grupos dominantes van por la concentración de la riqueza y por generar mayor desigualdad.
Bueno, vamos, acepto la propuesta, vamos a escuchar a Victoria Tolosa Paz. Un comentario solamente antes de poner al aire el audio de la diputada. Esto que estaba diciendo, ¿no? Respecto de Hugo Yasky, pensemos con un golpe de mercado, una corrida cambiaria que dispara el dólar, en una semana nos licúa el salario sustancialmente a los trabajadores, mientras que a los empresarios más poderosos, a los sectores concentrados de la economía, a los que exportan, a los que producen alimentos, a los grandes pulpos, esos que veníamos hablando, que venden en muchos casos al exterior sus productos en dólares, automáticamente les genera una ganancia sideral. Así que bueno, vamos a escuchar el audio de Victoria Tolosa Paz y regresamos. Bueno, yo creo que el margen de maniobra que tiene Silvina es la contundencia del apoyo de todo el frente de todos en cuanto a que es la persona designada en esta etapa para poder conducir la economía del país. La fortaleza política de ella, de Alberto y de Cristina, en claramente defender el peso, nuestra moneda, en contraposición a quienes quieren e intentan, bajo todo punto de vista, devaluar en la República Argentina. Hay que decirlo con todas las letras. Nosotros vivimos en una sociedad donde hay un sector muy grande que quiere el dólar oficial. ¿A cuánto? Hagamos apuestas, 300, digamos. ¿Por qué? Porque el mundo claramente requiere y nos solicita lo que la Argentina produce, que es alimentos. Eso pone a la Argentina en un lugar muy importante, pero al mismo tiempo con una gran amenaza, que es que nosotros tenemos que cuidar la vida de los 47 millones de argentinos de Argentina, porque gobernamos con esas tensiones. Necesitamos los dólares del campo, pero necesitamos claramente realmente cuidar la heladera, la alacena. O sea, de evaluación vos decís que no está en los planes de Batakis. No está en los planes de Batakis porque hay un gobierno que justamente lo que hizo fue cerrar el grifo de importaciones y ser muy responsable en la administración de las divisas para no detener el crecimiento del país, pero al mismo tiempo poder tener fuerza para intervenir en un mercado que todo el tiempo van a intentar, como la semana pasada lo vimos, y lo dijo el presidente en este canal, una corrida cambiaria muy importante que la pudimos detener con fortaleza política. ¿Vos crees que las corridas o los intentos de corrida van a continuar? Mirá, en una Argentina que tiene este nivel obviamente de oposición buscando la instalación del 2023 del mismo proyecto económico, más rápido, más veloz y en todo caso más crudo en términos... Ninguno de ellos cuando vienen acá, ni en la Cámara, ni en ningún lado, dicen que van a hacer otra cosa diferente. Dicen que lo van a hacer más rápido, más veloz y en todo caso con menos sensibilidad, ¿no? Aquella discusión de los halcones y las palomas vuelve en esta versión. Lo que está claro y por eso apelamos a que el público entienda que nosotros no negamos los problemas, Luli. Tenemos muchísimas dificultades. Lo que no podemos hacer es querer volver a quienes nos trajeron a este punto dificultoso de una Argentina que crece, que no tiene divisas, que tiene que salir de un sistema de tremendo endeudamiento, pero que tiene una enorme vocación política de Alberto y de Cristina de volver a estar justamente en acuerdos en términos de qué tenemos que hacer. Yo celebro que haya llevado esta ministra con este consenso de las tres patas, ¿no? Alberto, Cristina y Sergio Massa, para poder avanzar fuerte con una Cámara de Diputados que sanciona leyes como la que tuvimos en el día de ayer, Ley de Industria Automotriz, que busca ni más ni menos que darle vida a una industria que en el macrismo casi se murió, como decimos en términos de lo que pasó. Pensá esto, Luli, 2011 la Argentina producía 829.000 unidades de vehículos, de buses, de vehículos pesados. ¿Saben cuánto nos dejó Macri? 334.000. 500.000 unidades menos es menos planta, menos terminales, menos líneas de producción, menos trabajadores formales con salarios dignos. Esa es la foto de lo que discutimos cuando discutimos una nueva ley que fortalezca lo que ya venimos haciendo desde el Ejecutivo, quienes fuimos parte del Ejecutivo, pero con un legislativo que ahora se anima a sancionar leyes. Después está el circo de la discusión, de ponerle condimento. Lo que celebro de ayer es que la oposición nos acompañó en una ley que garantiza la entrada de divisas y el crecimiento de una industria que con Néstor y con Cristina había llegado a niveles inéditos en el país. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, bye, put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up, bye, put your hands up. De esa Petra,
quiero que me choque toda esa gente. Ya no paren los auriculares, ya son años laburando en el extranjero. ¿A dónde voy? Digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto y te aseguro que me llaman abandonado. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado, con los sueños lloro. Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme al ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad de Quilombo. La sangre de la tierra no la compra con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate. Esto es rap, es hip hop, bate en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Argentina, put your hands up. Hago que todo lo político esté intenso. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado, con los sueños lloro. Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera. Mi Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta. Malos climas, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta. Las corrientes entre ríos se conectan. Indio que no se salta, las misiones me representa. El río Negro por la tinta de mi imprenta. Entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta. Bajo a Tierra del Fuego y tengo el fin del mundo cerca. Las islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras. Bueno, muy bien, estamos de regreso ya para el tercer y último bloque de este programa número 83 de Mayo en Movimiento. Y llegando casi al final, nos guardamos algo muy importante. Les digo a Sergio, a Ana, nos guardamos algo importante. Nos mandó una columna el profe Martín Fioretti, nuestro profesor preferido de historia, después de haber estado trabajando arduamente, recorriendo varios rincones de la provincia de Buenos Aires, ahí en su rol en la Subsecretaría de Ambiente de SUTEBA. Bueno, se tomó el tiempo para grabarnos esta columna dedicada precisamente al 9 de julio. Estamos en torno a esa fecha patria, así que bueno, lo vamos a escuchar con mucha atención y a disfrutar. Le agradecemos a Martín y bueno, con esto ya nos vamos a estar despidiendo del programa de hoy. Bueno, sobre el 9 de julio, por un lado, primeramente, bueno, tenemos que decir que el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de América del Sur. Eso es lo que dice el acta. No fue la independencia política de la Argentina o de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se la denominaba entonces. Existía un proyecto americanista en ese entonces, llevado a cabo por varios personajes históricos, y este proyecto fue balcanizado por presiones externas principalmente y también por las oligarquías portuarias aliadas a estos países centrales. Por otro lado, la independencia, y esto es importante destacarlo,
se dictó en un contexto muy desfavorable, ¿no? En 1816 no era lo mismo que en 1810. Se declaró la independencia en una coyuntura terrible para el proceso revolucionario que se había iniciado en 1810. Hubiera sido más fácil declarar la independencia en 1810, pues España estaba invadida, su rey estaba depuesto a favor del hermano de Napoleón, y eran años muy convulsionados en el marco de transformaciones económicas, sociales, políticas, ¿no? Es decir, la revolución industrial, la revolución norteamericana y su independencia, la revolución francesa. Sin embargo, en 1810, esto hay que decirlo, no se había roto el pacto de unidad entre España y sus territorios americanos, pero sí había vientos de cambios en lo económico, en lo político, en lo social, en el marco de las ideas de la Ilustración. En la España misma, cuando es invadida por Napoleón, comienza una disputa política entre absolutistas y liberales. Y todo esto se trasladó a América, ¿no? Con la Revolución del 10 en el Río de la Plata se inicia una guerra civil entre absolutistas y liberales. Y así dio comienzo a la guerra revolucionaria que todos conocemos. Esto de alguna forma explica por qué no se declaró la independencia política de España en 1810. Bueno, no fue una revolución independentista, la de Mayo, sino fue una revolución política, es decir, fue una revolución política en el marco de las transformaciones estas que veníamos diciendo en Europa y lo que hoy es Estados Unidos. Por otro lado, en 1816 la situación era mucho más difícil para declarar la independencia de España. Como dije antes, la coyuntura no era para nada favorable, ¿no? Como dice Jacques Obradel, por ejemplo, la correlación de fuerzas favorables hay que construirlas en el medio de la lucha, ¿no? En 1810 ya había vuelto al trono Fernando VII, más absolutista que nunca, y se dispuso a echar por tierra toda transformación política que se había iniciado en España y en América. Bueno, amagó con una flota de 20.000 hombres para invadir el Río de la Plata, que finalmente recayó en Venezuela, y esto obligó a retroceder el proceso revolucionario que había llevado a cabo Bolívar en ese proyecto de la Gran Colombia. Los realistas ya habían derrotado a eso que los chilenos llaman la patria vieja, ¿no? Ya en 1814 los realistas habían tomado Santiago y bueno, y avanzaban por el norte de lo que hoy es la Argentina, ¿no? Y habían sido derrotadas todas las avanzadas de ejércitos patriotas por el Alto Perú. Entonces, solo los gauchos de Güemes podían frenar ese avance realista. Y de ahí el proyecto sanmartiniano de Cruce de los Andes, que finalmente se dio en 1817, es decir, una vez declarada la independencia. Bueno, y en el litoral, Artigas se enfrentaba al centralismo porteño, ¿no? Y los portugueses amagaban a su vez invadir la banda oriental, que finalmente el centralismo porteño, en acuerdo con los portugueses, invadieron la banda oriental para sacarse a Artigas del medio. Es decir, que a pesar de una crítica situación, los San Martín, los Belgranos y otros se dispusieron a romper los lazos con una España que desconocía las transformaciones que había habido en el orden político, en el orden simbólico y que se estaba dando en el Río de la Plata desde 1810. Bueno, para terminar podemos decir que a veces una correlación de fuerza desfavorable no impide la profundización de un proyecto político. Solo hay que tener valentía, convicción y, bueno, como dice Cristina,
una lapicera afilada para llevarlo a cabo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Martín. Hemos llegado al final. Gracias, Sergio. Gracias, Ana María Fiondela. Bueno, y les contamos, porque a veces nos preguntan, no nos dijeron cuál es la música que pasaron. Hoy escuchamos a un artista urbano de esta nueva música que también venimos un poco promoviendo de nuestro programa, que tiene que ver con el trap. Esa música que tiene raíces en el rap y en el hip hop y también en el reggaetón. En este caso interpretada por Trueno, un pibe muy joven de 20 y poquitos. El primer tema en colaboración con Víctor Heredia, Tierra Santa. Y el segundo con Nati Peluso, otra artista muy joven, muy talentosa, se llama Argentina. Así que bueno, fueron la música que escuchamos en el programa de hoy. Hemos llegado al final. También le mandamos un saludo muy grande a Alicia Quevedo, que debe estar volviendo desde Mar del Plata. Y nos reencontramos la próxima semana con una nueva emisión de Mayo en Movimiento. Chao. Los invitamos a buscarnos en las redes como Movimiento Mayo San Isidro. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Nos despedimos hasta la próxima.